Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestra conexión NEF, agradecidos con el doctor Méndez Durán, que esta mañana nos dedica parte de su tiempo para orientarnos de cómo enfrentamos como pacientes este nuevo escenario en el que nos toca pues navegar, doctor. Eh, Hemos oído constantemente en las noticias y sabemos por la condición de pacientes que somos parte de la población vulnerable. Entonces, es complicado porque por un lado nos dicen quédate en casa, pero como pacientes seguimos teniendo que ir a nuestros tratamientos porque no los podemos suspender. ¿Qué implica para un paciente o qué medidas debe tomar en este entorno donde tiene que seguir yendo a su tratamiento de diálisis, pero está en un momento muy complejo? ¿Cómo podríamos cuidarnos cada vez que tenemos que salir para tomar nuestra hemodiálisis, doctor? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Nuevamente agradezco este espacio para poder compartir con ustedes algunos conocimientos de vanguardia, algunas medidas preventivas y, por supuesto, esperando sus preguntas, sus comentarios, sobre todo sobre algunas situaciones que son mitos o que son realidades, pues tenemos la oportunidad hoy de aclararlas. Nadie está preparado para la llegada de una pandemia. En lo individual, en lo colectivo, el sistema de salud o cualquier área física dedicada a la atención de los pacientes, nadie se encuentra preparado ante la llegada de un germen que es altamente transmisible, de un germen que no solamente pone en riesgo a la población en general, a los pacientes y al personal de salud. Los pacientes que cursan con enfermedad renal crónica tienen una mayor posibilidad de infectarse con este virus. Y esta posibilidad reside en la deficiencia del sistema inmunológico que presentan estos pacientes, además de la comorbilidad que ellos tienen. La mayoría de los enfermos renales crónicos no son enfermos renales puros. La mayoría de ellos tienen diabetes mellitus, tienen hipertensión arterial, tienen obesidad, tienen algún trastorno metabólico y a esto le agregamos que tienen un sistema inmunológico deprimido, los hace ser un grupo de pacientes más vulnerables. Desafortunadamente, como inicié mencionando, no estamos preparados. Y con eso quiero decir, no tenemos un protocolo de atención para ellos, no tenemos procesos estandarizados, ni en los médicos, ni en el grupo de enfermería, ni el personal de higiene y limpieza que nos atiende estas áreas tan delicadas, tan específicas. Mucho menos tenemos las precauciones generales recomendadas para el paciente en su casa. Los pacientes renales crónicos diremos que son aquellos que pueden tener diálisis o no tenerla. Si hablamos del paciente de hemodiálisis, imagínense ustedes que tiene una alta convivencia con los médicos, con el personal que lo atiende, que tiene que acudir 3 veces a la semana por un espacio de 3 o 4 horas. Todos estos son momentos importantes que tiene contacto directo con estas personas y aún más con el resto de los pacientes que hacen que este grupo especial tenga esa mayor posibilidad de infectarse. Conocemos las medidas universales de prevención de enfermedades de transmisión por sangre, por contacto directo, y que el personal que atiende las áreas de hemodiálisis las conoce perfectamente. Pero, ¿qué sucede con un nuevo germen que es de alta transmisibilidad?
que tiene una altísima prevalencia, no tenemos medidas especiales para atenderlo en una unidad de hemodiálisis. De manera que un protocolo específico les estaremos compartiendo al final de esta charla, que es una propuesta para ser incorporado tanto en el área pública como privada para mejorar la propagación, para disminuir la propagación, de este virus. ¿Qué podemos hacer en lo personal o en lo individual? No hay duda que las medidas de barrera, las medidas de contención, son la principal herramienta. ¿A qué me refiero? Al usar un equipo especial de protección personal. El médico, la enfermera, debe hacer uso de gogles, cubrebocas especiales, que más adelante hablaremos de ellos, de gorro, de batas especiales, evitar el uso de fomites. Para la gente que nos escucha, que no tiene una relación directa con el área médica, los fomites son todos aquellos utensilios, dispositivos, objetos que pueden funcionar como un vector que puede transportar el virus. Así que hoy a los médicos, en la atención de los pacientes, los estamos invitando a que no usen celulares, dispositivos electrónicos como tablets, que no usen corbata y que eviten el ingreso y el egreso de cualquier dispositivo, cualquier objeto que pueda ser un transmisor directo. A las personas, no hay duda, el lavado de manos, que puede hacerse con cualquier detergente, no se requiere de una condición específica, que puede realizarse con el uso de algún alcohol en gel o bien solamente una desinfección con alcohol propiamente que tenga una concentración mayor al 70%. Se ha mencionado en el mundo entero la llamada sana distancia, que consiste en por lo menos mantener 1.8 metros de distanciamiento entre una y otra persona. Sin embargo, hay que aclarar este concepto que ha estado desinformado y que ha afectado a la mayor parte de la población, tanto en el mundo y creo que más en México. La sana distancia se aplica para evitar el contacto directo, no el contacto con la población general, no el contacto en la calle con el resto de las personas. Es el contacto directo ante un caso, ante una persona que ya conocemos que está infectada o que es un caso sospechoso. Sí, una de las cosas, doctor, valiosísima esta información, es la parte asintomática, ¿no? Que no podemos saber quién puede ser portador del virus, del coronavirus, o quién no. Cuando uno va a hemodiálisis, pues mantener esta distancia, esta sana distancia, pues es complejo, ¿no? A la hora de la conexión y la desconexión, y lo de los fomites que mencionaba, lo de las sábanas, ¿no? Que se ponen muchas veces en los reposets, el que tienen que tomar la presión, la temperatura. ¿Cómo podemos protegernos? O sea, desde la parte de enfermería hasta la parte de pacientes. Tal vez, no sé si la recomendación sea llevar un gel con alcohol y verificar que las cosas que se nos van a poner estén desinfectadas en ese momento, que no hayan tenido contacto con algún otro paciente o algo previamente. En ese sentido, ¿qué nos podría decir? Definitivamente las unidades de hemodiálisis son áreas restringidas, en donde no se permite el ingreso de bultos, me refiero a mochilas, chamarras y todo aquello que pudiera funcionar como un fomite. Son áreas restringidas. Ahora con esta nueva pandemia, no esperamos introducir siquiera un fomite. Lo que estamos proponiendo es hacer un screening de los pacientes antes de ingresar a la unidad de hemodiálisis. Una especie de triage hemodiálisis. Los pacientes tienen que ser revisados fuera de la unidad. Cuando se detecten sospechosos, ser referidos de la mejor manera
a un servicio de urgencias, a la unidad médica hospitalaria, pero de ninguna manera permitir el acceso a la unidad de hemodiálisis. Vamos a actuar mucho más tempranamente. Solamente ingresarán a la unidad de hemodiálisis aquellos pacientes que ya hayan pasado por este filtro, por este triage, en los que se descarta que pudieran tener algún dato que haga sospechar la infección. A mí me parece también súper importante esto que habla del protocolo, que no existe como tal, ¿no? No hay nada alineado en el sentido que todas las unidades de hemodiálisis lo estén aplicando, cada quien podrá tener sus propios procesos, pero si yo soy paciente y en mi unidad no están aplicando estas medidas, ¿cómo puedo también decir, oye, yo creo que tendríamos que ir por aquí? O sea, ya me tomaste la temperatura, no sé, ¿de qué forma podemos ayudar a hacer equipo y a fortalecer esto que vamos aprendiendo sobre la marcha? Porque como usted bien menciona, no estamos preparados para una pandemia y las urgencias nos han rebasado. Entonces, ¿cómo sumamos y hacemos que esto empiece a marchar en beneficio de la enfermedad renal, de los pacientes? Fíjense que en el mundo entero existen ya escalas que evalúan la posibilidad de estar infectado. Una de las propuestas en este protocolo que estamos proponiendo es que esas escalas, que no nos llevan más de 3 minutos, 2 minutos en aplicarlas antes de ingresar a la unidad, y que una la puede aplicar el grupo de enfermería y otra un poco más técnica que sería para el grupo médico, bueno, son los principales elementos que tendremos para diagnosticar de manera oportuna un caso. Y esa es la mejor manera de protegernos. ¿Qué va a pasar si tengo uno, dos o muchos pacientes infectados? Definitivamente no los vamos a mezclar con los no infectados. De manera también que estamos proponiendo la creación de un turno COVID. Qué mejor que un turno que sea el último del día, se incluyan solo a pacientes que estuviesen infectados. ¿Por qué el último del día? Porque es la manera en que vamos a poder aplicar una sanitización del área física, una desinfección de todo el equipo y de toda el área en general. Entonces, esto también es una medida muy importante. Pero aún más, si son casos aislados, no precisan ser excluidos de la unidad de hemodiálisis. Basta con ponerlos suficientemente separados del resto de los pacientes. Vamos a imaginar que la unidad de hemodiálisis es un cuadro. Pondríamos en cada esquina a uno de estos pacientes, alejado del resto de los pacientes, y no tendremos mayor problema. Con estas medidas tan sencillas, estamos combatiendo este grave problema. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes, los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda, que es una de las muchas complicaciones de la infección por COVID. ¿Qué vamos a hacer con estos? Hay que diferenciar esta gran población que son agudos, que requieren el tratamiento, y crónicos que ya reciben el tratamiento. Estos agudos, tengo que decirlo, el mejor tratamiento no es hemodiálisis. El mejor tratamiento es lo que llamamos terapias lentas continuas, Y esas terapias se realizan en hospitalización en las unidades de cuidados intensivos, no en las unidades de hemodiálisis. Es muy importante que el grupo médico esté a la vanguardia de estos conceptos, ya que si un paciente COVID se encuentra en hospitalización y desarrolla lesión renal aguda, ¿qué hacemos? ¿Interconsultar al área de hemodiálisis, a nefrología? Tal vez sea lo correcto. Lo correcto es no darle la hemodiálisis, sino una terapia lenta. Hay que recordar que estos pacientes están cursando con un proceso inflamatorio sistémico muy grave,
de manera aguda y que al someterlos a hemodiálisis desarrollan una respuesta similar. Así que el tratamiento de hemodiálisis en ellos no es lo más correcto. Quiero no confundir a los escuchas. El paciente crónico que ya recibe hemodiálisis es al que vamos a hacer un turno COVID, al que vamos a aplicar todas estas medidas. El paciente agudo, vamos a evitar a toda costa que baje a la unidad de hemodiálisis. Este paciente deberá ser dializado de la manera correspondiente en su piso de hospitalización o ser trasladado al área específica en hospitalización o en la misma unidad de cuidados intensivos. Ahí, doctor, tengo dos dudas al respecto. Una, bueno, me gustaría que nos explicara un poco más cómo es que afecta tener la enfermedad de COVID a los riñones y, por otro lado, ¿qué es exactamente la terapia lenta esta que nos menciona? Muy bien. Bueno, una vez que se desarrolla la infección por COVID, en el entendido que ya reconocemos que COVID, pues es el virus que está generando esta pandemia, que no es un virus nuevo. El virus fue descrito por ahí en la década de los 50, solo que es un virus que mutó. Y al sufrir esta mutación lo hizo ser muy altamente transmisible. Sin embargo, también hay que aclarar que no es altamente letal. Es uno de los virus que tiene la menor letalidad. No se trata de infundir miedo a la población. No se trata de poner esto en un telón dramático. Es un virus que puede generar neumonías en sujetos vulnerables. ¿Cuáles son los sujetos vulnerables? Los pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial, que tienen obesidad importante, que tienen algún trastorno inmunológico que los conduce a tener un estado inmunodepresivo y que en ellos una neumonía puede ser letal. Sin embargo, la infección por COVID se puede, o más bien dicho, más del 95% de los casos resuelven de manera espontánea. Así que no hay que temer. Una vez que se desarrolla esta infección, el virus se encuentra en toda la circulación, se deposita en todos los órganos, en el cerebro, en el pulmón, que es su órgano de choque, pero también en el riñón. Despierta una respuesta inmunológica gravísima en donde se liberan sustancias llamadas proinflamatorias, interleucinas y un grupo de sustancias que componen la inflamación sistémica. Esta cascada desmedida de liberación de citocinas inflamatorias repercute en el riñón, generando insuficiencia renal aguda. Es decir, teníamos previamente un riñón sano que de manera aguda recibe esta embestida de las citocinas y hay que ayudarlo. ¿Cómo se va a ayudar? Con una terapia lenta. Es un proceso o es una variante de la hemodiálisis, pero consiste en dar muchas horas de tratamiento con flujos sanguíneos bajos. Me explico, una sesión de hemodiálisis puede ser realizada en 3 a 4 horas con flujos sanguíneos de 300 a 400 mililitros minuto. Una sesión de terapia lenta puede llevar de 12, 18 hasta 24 horas de duración con flujos de 40, 50 a 60 mililitros. La respuesta es diferente, el tratamiento es distinto, no son comparables hemodiálisis con terapias lentas. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos interacción de nuestra comunidad NEF, que les agradecemos sus preguntas. Y una de las cosas una pregunta que nos hace llegar Carlos Berber es si se recomienda la hemodiálisis expandida para pacientes COVID.
Muy bien. El paciente COVID es un paciente hipermetabólico. Tiene altos requerimientos dialíticos. ¿Qué quiero decir? Requiere mayor duración, mayor frecuencia. Cualquier modalidad de hemodiálisis que incremente su duración y o su frecuencia será en beneficio del paciente. Desafortunadamente, la literatura todavía no demuestra una experiencia con estos tipos de tratamientos. Me refiero a la hemodiálisis expandida. Sin embargo, sí existen los primeros reportes ya de hemodiafiltración y de la misma diálisis peritoneal, en donde la diálisis peritoneal, nuevamente con altos requerimientos, ha sido útil por lo menos en un 30-40% de los casos de gravedad. O sea, se ha usado la diálisis peritoneal. Esto me parece súper interesante porque no lo había escuchado antes. ¿Cómo funciona? La diálisis peritoneal, ya existen los primeros reportes. En breve un reporte en Lancet, otro en New England Journal of Medicine. Nos van a hablar de las primeras casuísticas y déjenme decirles que las experiencias son tan recientes que son de los brotes de las experiencias norteamericanas neoyorquinas. Entonces, estos hospitales en un estudio multicéntrico ya están reuniendo series de casos y pues nos demuestran la bondad de la diálisis peritoneal y de la hemodiafiltración. Es muy útil, no hay gran diferencia con hemodiálisis convencional, salvo que acá estamos usando diálisis peritoneal cada 2 horas, cada 4 horas. Insisto, son altos requerimientos. Le agradecemos mucho esta información, doctor, porque uno de los propósitos de esta conexión NEF es poder establecer estos puentes donde toda esta sabiduría que usted tiene pueda llegar a más gente y podamos entre todos juntos construir pues una diferencia en la calidad de vida del equipo renal, que incluye pacientes, doctores y enfermeros, ¿no? Víctor Cervantes nos pregunta sobre qué medidas puede realizar un paciente para evitar que se debilite su sistema inmunológico o cómo fortalecerlo para que disminuya el riesgo. Sí. Antes de contestar esta segunda pregunta, quiero decirles que la diálisis peritoneal viene a ser un par de aguas en el manejo de estos pacientes, ya que contamos con una infraestructura deficiente tanto a nivel público como a nivel privado. Bueno, no nos compliquemos mucho las cosas. Tenemos este recurso que es la diálisis peritoneal. Decir su sistema inmunológico está deprimido, su sistema inmunológico hay que fortalecerlo, parecería muy sencillo, pero no es así. ¿Cómo damos salud a nuestras células sanguíneas, a nuestro sistema inmunológico? Definitivamente es un grupo de factores que nos van a favorecer o a desfavorecer. ¿Y cómo nos favorecemos? Consumiendo adecuadamente una dieta balanceada, evitando el uso del tabaco, evitando el consumo del alcohol, mantenernos en forma, evitando el sobrepeso, haciendo ejercicio. Como ven, la salud obedece a un estilo de vida sano, a un estilo de vida saludable. Así que no existe una fórmula mágica para decir con tal o cual sustancia, con tal o cual fruta o verdura, vamos a mejorar. Existen formulaciones farmacéuticas que pueden contribuir a un mejor desempeño de algunas de las células, algunos de los componentes inmunológicos, sí existen. Sin embargo, son prescripciones específicas individualizadas. No significa que todo mundo debería de tomarlas. Sí, volviendo un poco a los diferentes tratamientos que hay para los pacientes, pues la diálisis peritoneal se puede dar en casa. Entonces, esto también nos aleja, ¿no?, de los centros de infección o de donde podamos estar más en riesgo.
y a veces se habla poco de los beneficios que pueda aportar a los pacientes. Entonces, sí me gustaría que pues ahondara un poquito más en ese sentido, doctor. Claro que sí. La diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis, recuerden que es un método que podemos llevar en casa. Es un método más seguro, ya que no expone a nuestro corazón, a nuestra hemodinamia, a cargas pesadas en cada sesión de hemodiálisis que recibe un paciente. La diálisis peritoneal modifica sustancialmente la hemodinamia. La diálisis peritoneal la podemos llevar a la casa del paciente. La hemodiálisis hay que ir a una unidad especializada. La hemodiálisis requiere del uso de anticoagulantes en cada momento que se realiza. La diálisis peritoneal no usa anticoagulantes, por ejemplo. La diálisis peritoneal la puede realizar el paciente si está en posibilidades de hacerse un autoprocedimiento. El mismo paciente lo puede hacer. La hemodiálisis no. La diálisis peritoneal es un método que genera menos anemia. Y si tiene este paciente menos anemia, usa menos sustancias farmacológicas que son para la anemia y menos eritropoyetina. Fíjense que la hemodiálisis requiere hasta un 40% más el uso de eritropoyetina que la misma diálisis peritoneal. Y bueno, pudiéramos ver muchas bondades de la peritoneal, pero en este tema en específico, ya lo dijiste tú, Marisol, el hecho de no desplazar a este paciente infectado a una unidad médica hospitalaria, con eso estamos ya combatiendo la propagación del virus. Otra de las cosas que acaba de mencionar justamente es la anemia. Y uno de los temas que pasa con COVID tiene que ver con la coagulación. Entonces, la anemia, entiendo, ¿no? Cuando hay anemia, puede haber problemas de coagulación, ¿no? O hay más coágulos. Entonces, hace 2 días salía un artículo acerca de la relación que hay entre el coronavirus y los temas de coagulación. Entonces, también me gustaría que nos dijera como su punto de vista al respecto. Decíamos que la infección por COVID es una enfermedad multisistémica. Afecta el cerebro, el corazón, el pulmón, el riñón, los músculos periféricos e inclusive hay participación de otras vísceras que no habían sido descritas. El virus se elimina por la materia fecal. Significa que cursa por todo el tracto gastrointestinal y todavía desconocemos qué daño genera en cada tejido que va transcurriendo. Recientemente se describió que la infección por COVID genera fenómenos trombóticos o microtrombóticos que se van a manifestar como accidentes vasculares, sobre todo en el cerebro. Se obstruyen vasos pequeños y también tromboembolia pulmonar. Microcoágulos están obstruyendo la circulación pulmonar que viene a deteriorar aún más esta insuficiencia respiratoria. Hoy pues se ha identificado un grupo de personas que no afectan tanto otros órganos, sino que debutan o desarrollan un accidente vascular cerebral, lo cual no es común en una persona joven de 40, 50 años o en una persona que no tiene comorbilidad asociada, es decir, que no tiene hipertensión o que no tiene diabetes. Estos son los cuadros atípicos que genera este virus. Entonces, no tan recientemente, pero bueno, ya se están empleando sustancias anticoagulantes específicas como manejo adyuvante. No significa que al tratar la coagulación o al generar una anticoagulación el paciente se va a curar. No, es un manejo adyuvante a la infección sistémica que está presentando este paciente.
Doctor, nos siguen llegando muchísimas preguntas. Qué lindo tener una comunidad tan activa. Y una de Qué las bueno. preguntas que nos hace Diana Martínez es, ¿qué recomendación hay para los niños trasplantados para evitar el COVID-19? Decíamos que el enfermo renal crónico lo podemos ubicar en el que tiene diálisis y en el que no tiene diálisis. Pero ahora voy a agregar, y el que tiene un trasplante renal, porque este paciente trasplantado tiene sus defensas bajas gracias al uso de los inmunosupresores que está recibiendo para evitar el injerto del riñón. De manera que estos pacientes también tienen mayor posibilidad de sufrir la infección. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no dista de los no trasplantados o del resto de la población. Tendremos que hacer nuestro lavado de manos, aplicación de gel, nuestro sistema de barrera, cubrebocas, gogles o tal vez una mascarilla de barrera facial. Solo en el caso de que un paciente trasplantado desarrolle la infección o desarrolle la enfermedad, que son cosas distintas, es cuando haremos ajustes a sus inmunosupresores. Está perfectamente establecido cómo se pudieran ajustar las dosis, qué fármacos cambiarían unos por otros, cuáles se pueden sustituir, qué ajustes, pero solo en presencia de la infección o del desarrollo de la enfermedad. Mientras tanto, Diana, no se preocupe, medidas de barrera serán suficientes. No exponernos al sobreriesgo, no salir a los sitios aglomerados, iglesias, metros, mercados, etcétera, que usted ya conoce. Y si se sale, que se salga protegido, ¿no, doctor? Es correcto. Y si salimos y tenemos que salir, porque es una necesidad realizar nuestras actividades cotidianas, tendremos que llevar nuestro equipo necesario de barrera, salir protegidos. Si algo que platicábamos previamente el doctor y yo y con algunos otros médicos es, como pacientes tenemos mucha responsabilidad de estar en las mejores condiciones y para estarlo no debemos ir a nuestros tratamientos, a nuestros seguimientos de análisis y estar en contacto con nuestro equipo renal, ¿no? Para poder estar protegidos bajo ninguna circunstancia, faltar a nuestros tratamientos o cambiar nuestra medicación sin consultarlo con nuestro médico. Lejos de pensar que el no acudir al tratamiento pudiera ser beneficioso, de ninguna manera. Eso nos perjudicará. Tendremos que seguir tomando nuestros medicamentos de manera crónica. Los pacientes que reciben hemodiálisis crónica no deben de faltar a sus tratamientos. Y es ahí la importancia de incorporar un protocolo, una sistematización de la atención de los pacientes, precisamente para que no se suspendan aquellos que no están infectados. En otras palabras, que un paciente infectado venga a trastornar a todo el resto de la unidad, eso no es posible. Tendremos que instalar un protocolo de atención donde las cosas fluyan de la mejor manera y tanto infectados como no infectados continúen su tratamiento. Eso es vital. Doctor, nos pregunta Saúl si ayuda el consumo de la vitamina C a los pacientes. Bueno, el uso de la vitamina C por siglos ha sido demostrado que disminuye la frecuencia de adquirir un cuadro gripal. Hasta la misma historia nos dice, ¿verdad? Cuando vinieron los españoles hace 500 años, el uso de la vitamina C pudo combatir el escorbuto, una gripe muy importante. Voy a decir que es útil para evitar ser contagiado con el virus de la gripa común, pero no es útil para evitar adquirir coronavirus, ni mucho menos para tratar esta infección del COVID. No. Nos pregunta Cintia Stanislao si hay consecuencias a largo plazo a nivel riñón para pacientes que tuvieron COVID. Bueno, es una pregunta muy interesante.
los pacientes que se han recuperado, que han tenido la infección grave, siguen eliminando virus a través del riñón. Qué interesante, sin tener la infección ya activa. Pero número 2, los pacientes, existe ya una serie de autopsias de pacientes que fallecieron por COVID, donde el análisis microscópico del riñón demuestra perfectamente qué tipo de daño presentó cada estructura, el túbulo renal, las células intersticiales, el glomérulo, pero no sabemos a largo plazo cómo se vaya a traducir esto. Es una infección muy reciente. Se requiere más tiempo para poder evaluar la función a un mediano o a un largo plazo. O más aún pensar en que aquel paciente que hubiese tenido la infección vaya a desarrollar enfermedad renal crónica. Estaremos frente a un germen que constituiría, en todo caso, un nuevo factor de riesgo para daño renal crónico. Es una interrogante. No hay respuesta aún. Estaremos esperando a ver qué nos dicen los estudios y poderlo comunicar a través de este canal. María Teresa nos pregunta si hay algún medicamento antiviral que se está usando para COVID y si el losartán tiene contraindicaciones, si se tiene contraindicado. Voy a empezar por el losartán. El virus tiene una participación a nivel pulmonar y tiene un mecanismo que comparte con una sustancia llamada enzima conversora de angiotensina. El virus necesita de esta sustancia para ingresar a la célula pulmonar. Y es por esto que los fármacos que se llaman inhibidores de enzima conversora o inhibidores de angiotensina se les ha relacionado con la posibilidad de incrementar la frecuencia de la adquisición del virus o de la infección. Déjenme decirles que en todo el mundo ya se generó un pronunciamiento, sociedades cardiológicas, nefrológicas, endocrinológicas, en donde se desmiente esta situación. Señor hipertenso, persona hipertensa que reciba cualquiera de estas sustancias puede hacerlo de la manera tan segura como lo ha venido haciendo hasta ahora. No existe una relación directa con el uso de estos fármacos. Recientemente se liberó por la FDA, el organismo regulador sanitario estadounidense, un antiviral llamado Remdesivir. Resulta de que este antiviral ha demostrado disminuir el periodo de infección, el periodo de enfermedad total. Me voy a explicar. Si un paciente cursa en 3 a 4 semanas con la evolución total del cuadro, este fármaco ha logrado reducir hasta 4 o 5 días este periodo. Hace que la duración del cuadro sea un poco menor. Pero como ven ustedes, 4 o 5 días no es un tiempo muy importante. El paciente que está grave, entubado, puede morir en las próximas 24, 48, 72 horas. Y entonces este fármaco antiviral no nos ayudará. Tiene muy poco apoyo esta sustancia. Estadísticamente, del 17%. Si yo uso este antiviral en 100 personas, 17 reducen el tiempo de evolución de la enfermedad. Viene a apoyar, pero muy poquito. No hay tratamiento efectivo hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Olga Lilia si tener una máquina
máquina para diálisis intensiva como la Home Choice en área de COVID sería una buena alternativa? Sí, claro. El uso de la diálisis peritoneal automatizada hospitalaria es un excelente recurso. Número uno, porque optimiza el equipo médico, el equipo de enfermería, vamos a decir el staff como tal. Pero además, ya dijimos, es un método útil en donde pudiéramos aislar a este grupo de pacientes en un área específica, en donde el uso de estas máquinas pudieran desarrollar diálisis. Claro que sí. Nos pregunta Isabel Ochoa, Chabelita, que fue mi enfermera en hemodiálisis, le mando un beso, que cómo identifica a un paciente sospechoso que asiste a la unidad de hemodiálisis para determinar su acceso a la unidad. Muy bien. Bueno, existen dos escalas. Una de ellas se llama escala NEWS. ¿Qué parámetros toma? Presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno, varios parámetros, y con base a la puntuación que tenemos, nos dice este paciente es altamente sospechoso, es un paciente que se puede complicar también, tiene varias connotaciones, y hay un cuestionario específico para enfermería. Entonces, el cuestionario específico se lo podemos compartir y sobre este, entonces, permitimos el acceso a la unidad o hacemos la referencia a urgencias, al triage hospitalario, definitivamente no ingresa. Así que en ese link que le vamos a dar ya en breve, podrán ustedes consultar esa escala NEWS. Hay otra escala, QSOBA, y hay el cuestionario específicamente de enfermería para que ellas lo puedan aplicar. Es necesario que el equipo de salud esté debidamente informado, que estén en la misma frecuencia, que estén organizados para que no estén haciendo esfuerzos aislados que no nos conducen a un beneficio ni de los pacientes ni de nosotros mismos. Claro, doctor, nos están preguntando acá arriba sí, bueno, nos piden recomendaciones para pacientes en hemodiálisis y algo que es muy cierto y que es la razón de ser de este tipo de transmisiones que vamos a empezar ahora es que este coronavirus llegó para quedarse. Entonces nos está enfrentando un cambio de paradigma y cambiando el mundo como lo conocíamos y en particular el mundo de quienes hemos pasado por un proceso médico y tenemos que seguir estando en contacto con hospitales y médicos. Entonces, ¿qué medidas tienen que ser permanentes para todos los que ya tienen trasplante o están en tratamiento? Pero yo creo que estas preguntas se responden con la noticia que nos va a dar y el regalo que nos trae esta mañana. Entonces, si quiere hablarnos de esta sorpresa que ha preparado usted junto con un equipo médico. En primer lugar, agradezco a todas aquellas personas que hicieron posible este proyecto y por supuesto a ti, Marisol, que confiaste en este trabajo. Hemos hablado a lo largo de estos minutos de una manera muy coloquial. Sin embargo, hemos desarrollado con un grupo de médicos especialistas, nefrólogos, del grupo Jalisco, encabezados por el doctor Benjamín Gómez, de Centro Médico de Occidente, una serie de información que ponemos a su consideración como una propuesta de mejora en los servicios que atienden a pacientes renales crónicos. Es así como el día de hoy les compartiremos una liga en donde usted podrá descargar de manera fácil y gratuita el primer fascículo COVID hemodiálisis en un entorno científico, de actualidad, técnico, donde encontrará estos cuestionarios, estas evaluaciones, este
esta propuesta de trabajo que no se tiene en ninguna unidad de hemodiálisis del país y que consideramos puede ser implementada con grandes beneficios. Así que yo de antemano agradezco a todo el equipo que ha participado en el desarrollo de esta guía, de esta propuesta, para llevarlo a un buen fin, que no solamente redundará en el beneficio de nuestros pacientes, sino del equipo multidisciplinario de salud y del núcleo familiar que los atiende. Por supuesto, en beneficio de nuestro país. Sin duda, doctor, a mí me parece que es una gran herramienta, que vamos a necesitar herramientas en estos momentos, ¿no? Y donde tenemos que remar todos juntos. Hay una pregunta que me parece muy interesante y que quisiera hacérsela antes de mostrarles, ahorita pasar a mostrarles la guía. Es, ¿un paciente que cursa un evento de peritonitis es más susceptible para adquirir el virus? Definitivamente sí, aunque me voy a atrever a decir que sí, aunque no conozco un estudio que lo haya demostrado. ¿En qué baso mi fundamento? Bueno, una peritonitis condiciona un proceso inflamatorio sistémico al paciente, permite que disminuya más su respuesta inmunológica, es un paciente doblemente inmunocomprometido y no solamente será vulnerable a desarrollar COVID, sino a otras enfermedades de todo tipo, bacterianas, virales, micóticas. Sí es más factible que adquiera cualquiera de ellas. Perdón, doctor, es que esa pregunta se me había quedado ahí, pero quiero regresar a la guía de enfermedad renal y coronavirus. Esta guía es un PDF, porque en este momento no podemos tener impresos por toda la situación. Más adelante podrá estar en impresión, pero es una guía que agradecemos mucho que haya trabajado el equipo de Jalisco, el doctor Benjamín, el doctor Méndez Durán, porque sin duda eso hace la diferencia y nos da a todos herramientas para enfrentarnos a este nuevo entorno. Quería compartirles la pantalla, pero no me siento tan docta técnicamente. Se las voy a enseñar por aquí. Ay, ¿no? Es la guía y ahí podrán encontrar pues como los lineamientos y los cuestionarios. Y me parece también bien importante mencionar que esta guía y este esfuerzo conjunto nace después de la Alianza Renal, una alianza que está a disposición de todos, quien se quiera sumar, para poder crear estos mecanismos de colaboración. Esta es la primera parte, está enfocada en hemodiálisis, después viene trasplante, que ya les estaremos avisando cuando está lista la guía de trasplante para todas esas preguntas que están teniendo sobre cómo nos cuidamos en medio de un trasplante inmunodeprimidos, y después vendrá diálisis peritoneal. Y estaremos actualizándonos constantemente porque estamos en un entorno que está cambiando todos los días estamos saturados de noticias nuevas acerca de este coronavirus, y pues como pacientes y equipo renal tenemos que hacer una fuerza conjunta para enfrentarnos en este mundo y poder seguir teniendo nuestro remanso de paz en medio de toda esta pandemia. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar? Sí, cómo no. Insistir en dos cosas. La enfermedad del coronavirus es real, el virus existe, tiene una alta transmisibilidad. No bajemos la guardia en continuar con estas medidas de barrera. Y la segunda, no satanizar tampoco la enfermedad. Recordar que más del 95 a 97% de los casos se resuelven de manera espontánea y que estar infectado no significa estar enfermo o tener la enfermedad. La gente ya está cayendo en pánico y es natural si todo el día escuchamos el tema coronavirus. Si nos da coronavirus, vamos a desarrollar un cuadro gripal. En 5 a 7 días queda resuelto de manera espontánea y no sucedió nada. Sin embargo, ese pequeño porcentaje vulnerable es el que
inclusive puede perder la vida. Atendiendo a ese pequeño porcentaje, es que no debemos de bajar la guardia. Cuidémonos, es un virus que no va a estar por una temporada, es un virus mutado que llega para quedarse y por muchos años va a estar con nosotros. Tendremos que aprender a convivir con él y no solamente implementar medidas de barrera ante el coronavirus. Tenemos muchas enfermedades respiratorias, muchas enfermedades gastrointestinales y me parece que no les habíamos puesto la misma atención. La atención es, realice las mismas medidas, haga ejercicio, coma sano, lávese las manos, desinfecte sus frutas, sus verduras. Aplica para todas. Muchas gracias, Marisol. Doctor, antes de que se vaya, 2 preguntas más, ya aprovechando Claro. de su tiempo. Una es, como paciente, ¿cuándo sé que tengo que ir a urgencias en este nuevo entorno? Porque estábamos acostumbrados como pacientes renales a decir, bueno, tienes fiebre, ve a urgencias, etcétera. Pero ¿hay algún indicativo que sea clave para decir si es o sea, si no tengo síntomas, pero tengo este indicativo que a lo mejor me dice que tengo que irme a urgencias o contactar a mi médico? Un caso sospechoso puede obedecer a la siguiente triada: tos, fiebre y dolor de cabeza. Esa es la triada que hace sospechar una infección viral y que puede tratarse de coronavirus. Fiebre, tos y dolor de cabeza. Si a esto se le agrega dificultad para respirar, muy probablemente se trate de infección por coronavirus. En ese momento tengo que solicitar ayuda profesional. Existen algunos parámetros bioquímicos, pero bueno, eso no lo tenemos a la mano en casa. Uno de ellos muy socorrido es la saturación de oxígeno. Es ver con un oxímetro de pulso cómo está mi pulmón. Si desciende de 90% esa saturación, es obligado a acudir al hospital, obligado a una evaluación y, por supuesto, a realizar la prueba confirmatoria. Si no hay esto, tranquilos. Esperar puede tratarse solamente de un cuadro gripal, de cualquier otra infección respiratoria, pero hay que estar en vigilancia continua. Perfecto, doctor. Ya la última pregunta que nos hace Vanessa es si es paciente trasplantada, si puede tomar medicamentos homeopáticos. Ay, es una respuesta muy difícil para nosotros los alópatas. Muchos de los medicamentos homeopáticos sí contienen sustancias farmacológicas activas, que muchas veces pues nosotros desconocemos qué es esa sustancia. La recomendación estricta médica es no consumir, sobre todo porque la mayoría de estas sustancias en sus envases, en sus empaques, no mencionan cuál es el principio activo. Cuando se trate de alguna sustancia vegetal, alguna sustancia conocida que viene incluida, por ejemplo, en algunos tés, algunos vegetales básicamente, creo que no tenemos mayor problema. Pero cuando se mezclan sustancias químicas, cuidado, sí puede haber problemas de interacciones con los inmunosupresores. Perfecto, doctor. Tendremos que hacer otra transmisión de mitos y realidades, que creo que es muy necesaria. Pues Claro que agradecerle, sí. doctor, su entrega a este proyecto y su visión para poder generar esta guía que nos va a ayudar a todos. Agradecerle a toda la gente que nos acompañó esta mañana. Un abrazo al señor Alfredo Pichardo, que ha sido gran impulsor de esto, a la doctora Diana. Entonces, bueno, esta es la primera esperamos muchas transmisiones. Escríbanos y díganos si hay algún tema que tienen interés en que abordemos y nosotros estaremos pendientes para contactar a los especialistas y poder seguir en esta dinámica conectados, ¿no? Pues muy bien, doctor, que tenga buena mañana y le agradecemos enormemente su tiempo y disposición. Muchas gracias. Perfecto, pues en nef.press pueden bajar la guía
y pues aquí estamos para cualquier cosa que se les ofrezca. Un abrazo fuerte y pues buen jueves. Hasta luego.